Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos un cordial saludo en este miércoles 6 de abril, miércoles de la quinta semana, hoy donde vamos a orar por cada uno de los que estamos buscando esta conversión durante estas 5 semanas para acercarnos a esa Pascua con ese Cristo resucitado, para que en nuestro corazón también nazca o resucite más bien este Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Les habla su servidor, el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios por medio de la Sagrada Escritura. Vamos a iniciar este espacio de reflexión, este espacio de análisis de la palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Meditaremos en este día el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, hoy se nos presenta un evangelio realmente contundente para nuestra vida, para identificar esa experiencia con Dios. Y vamos a mirar varios elementos. El primero es cómo el pecado nos esclaviza. Y recordemos que el término de pecado podríamos referirlo a aquello que me aparta de Dios o a aquello que me impide ver la luz de Dios para sanar mis heridas. Esas heridas que me van esclavizando cada vez más porque me van produciendo miedo, me van produciendo estancamiento, me producen enfriamiento espiritual. El pecado es aquel cáncer espiritual que tenemos nosotros los seres humanos y que a partir de entre los 7 y 8 años que tomamos conciencia se va haciendo presente en nuestras vidas. Y esa experiencia del pecado pues, nos va alejando totalmente de ese rostro de Dios, nos va permitiendo ser infieles a ese Dios
y no porque ese Dios esté esperando cosas maravillosas de nosotros, sino que ese Dios confía en nosotros. Y cuando entramos en ese pecado o esa experiencia de pecado, lo que estamos haciendo es como despreciar esa confianza o violar esa confianza que Dios nos ha dado por ser sus hijos amados. Pero también lo que nos lleva a ese pecado es que podamos encontrarnos y enamorarnos de Jesús. Y quizás dirán, ve, el Padre hoy está loco diciendo que el pecado me acerca a Jesús. Pero veíamos el domingo pasado cómo María Magdalena, dentro de su pecado, dentro de toda esa inmundicia, y estaba viviendo porque estaba siendo seducida por los placeres del mundo, como nos enseña hoy el evangelista San Juan. Esta mujer, ya cuando experimenta lo más bajo del pecado y siente que Jesús la rescata de este mismo, ella empieza a tener una nueva vida, una nueva criatura en sí misma. ¿Por qué? Porque Cristo empieza a purificarla. El pecado, cuando nos lleva a lugares muy profundos y muy nefastos en nuestra vida, hermanos y hermanas, el pecado nos permite enamorarnos realmente de Dios. Y enamorarnos de Dios es reconocerlo como aquel que es el único que confía en mí, como aquel que siempre apuesta por mí, como aquel que da todo para que yo esté con Él cercano. Y esa es la experiencia que debemos vivir con Jesús, el de tener a un Dios cercano, el de tener a un Dios que siempre me está buscando y sale a mi encuentro, y que yo debo salir también a ese encuentro con el Padre. Pero también nos va diciendo acá cómo nosotros hemos dejado de ser hijos de Abraham para convertirnos hijos de nuestros padres, es decir, del mundo. Y dejar de que Abraham sea nuestro padre es dejar que todo lo que Yahvé le reveló se quede atrás, y que nosotros no le coloquemos cuidado a lo que dice la palabra, sino más bien que le estamos colocando cuidado a las propuestas que nos ofrece el mundo, que realmente son tentadoras, que realmente nos da placer, que realmente nos hacen sentir cómodos en este plano terrenal, pero que no nos dan felicidad, que nos esclavizan, como nos dice hoy San Juan, y que en ese proceso vamos perdiendo nuestra propia identidad. Y cuando nosotros empezamos a escuchar más y más a esos padres, nosotros lo que hacemos es que nos convertimos en prostitutos de la palabra de Dios. La utilizamos a nuestra conveniencia, la utilizamos simplemente para justificar nuestras acciones, la utilizamos simplemente para justificar aquel mal comportamiento que tenemos hacia ese Padre Celestial. Por eso hoy el Señor nos dice que aquellos que se mantengan fieles a esa palabra serán verdaderamente llamados discípulos. Y ese discípulo es el que camina y va aprendiendo del Maestro. Es decir, para iniciar esa tarea como tal, debemos entender allí que debemos ser fieles a Dios. Debemos ser fieles a lo que Él nos está enseñando por medio de la palabra, a ser misericordiosos, a ser gentiles, a ser generosos con el otro desde el servicio, desde la entrega, desde esa misma ofrenda. Y es ahí donde tú y yo debemos entender la importancia de vivir Jesús mente, porque nos va a llevar realmente a una experiencia contundente de vivir hacia el otro y para el otro por medio de Cristo. Y acá nos dice que todo esto, si nosotros lo hacemos realmente, nos hará libres, porque la verdad nos hace libres. Y aquí vuelve a retomar ese término que debe ser muy bien empleado sobre lo que es la verdad. Y recordemos que esa verdad es Jesucristo, es el único que tiene la verdad absoluta, ni es la iglesia, ni son los líderes religiosos, nada de esas cosas. Es Cristo el único que contiene la verdad absoluta. Y esa verdad, que es el mismo, nos va a llevar a esa libertad, porque Cristo nos libera, porque Cristo nos ha comprado, porque Cristo rompe las cadenas que nos atan hacia esa vida espiritual negativa. Y es ahí entonces, hermanos, donde experimentar la libertad en Cristo nos debe llevar a entender que nuestra libertad tiene que llegar hasta donde llega el otro, que mi libertad no es simplemente vivir un libertinaje donde me debo sentir absolutamente sin reglas ni nada, al contrario, entender que hay un equilibrio en nuestra vida, entender que todo tiene un propósito en esta existencia. ¿Tú ya has encontrado ese propósito? ¿Tú ya has encontrado esa verdad que hoy te hace libre, o simplemente estás viviendo esa esclavitud por escuchar a tus padres, esos padres del mundo, que lo único que hacen es que te prostituyas
y que me prostituya yo también en todo lo que nos ofrece. No nos dejemos convencer, hermanos y hermanas, de ese placer temporal que nos ofrece el mundo, pero más bien sí dejémonos complacer realmente de esa felicidad eterna que nos regala Cristo por medio de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Inclinamos la cabeza, atiende la súplica de tu pueblo, Dios Todopoderoso, y a quienes concede la confianza de esperar en tu amor, concédeles en tu bondad el afecto de tu acostumbrada misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser felices, porque hoy Dios nos pide que lo reconozcamos como a ese Padre Celestial para encontrar nuestra libertad en la felicidad eterna. Recuerda que si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártalo con tus seres queridos, invítalos más a este programa de evangelización donde llevamos el evangelio a tu vida. Que el Señor me los bendiga, me los guarde de todo mal y peligro, y recuerden este viernes nuestra cita en la inauguración en nuestra capilla. El Señor me los cubra, me los proteja, pero ante todo me los siga amando constantemente. Amén.